Está siendo postulante a un doctorado en este momento, ¿no? Entonces lo dejo con ustedes para la clase de hoy, que vamos a condensar también un poquito cosas que se debían decir ayer, pero que era tanto lo que había que hablar que el maestro Vegas no podía, bueno, ya él vino con una idea de que eso iba a hablar, ¿no? Y así somos, así ocurre, ¿no? Y ahora el maestro acaba a abordar un poco también el tema que se debió abordar ayer. Entonces estamos complementándonos, ¿no? O sea, la idea es complementarse y que se toquen los temas programados y otros temas, porque creo que la clase de ayer realmente fue excelente, ¿no? Y que nos ha enseñado mucho. Dejo con ustedes al profesor. Por tanto, nos ponemos de pie para darle a seguir Estamos a iniciar esta clase con tranquilidad, serenidad y bastante. Correcto. Primero, para agradecer a todos ustedes, se lo agradezco un gusto, un poco peculiar, porque a veces los académicos vivimos en la academia, ¿no? Y en la academia se dicen muchas cosas y no vamos a pensar que todas las que se dicen son ciertas. Y perdemos mucho la perspectiva de lo que ocurre, porque no tenemos el diálogo como aquí, por ejemplo, hoy día vamos a hacer, ¿no? Y mi rol, soy más experto en gobierno y políticas, seguramente en algún momento vamos a conversar algunos de los puntos, lo que hay que hacer, lo que habría que hacer en el gobierno. Aficionado a la historia, porque sin conocer la historia es difícil no solo entender el Perú, sino virtualmente estamos expuestos a cometer los mismos errores. Por lo tanto, el punto de partida de la historia es siempre clave para todos nosotros. Y aunque todos tenemos una mirada de la historia que es la que nos dan en la escuela primaria o la secundaria, es una historia que de algún modo ha sido esencialmente construida por la visión de los españoles, ¿no? Por la visión hispana, que tiene varios datos y hechos que son ciertos, desde luego, ¿no? Pero lo mejor de la historia nuestra es la historia de la civilización de la cual procedemos, que es la historia inca. Está perdida, desperdigada, está a veces incluso sepultada. Y tenemos un gran deber de reencontrarla, porque eventualmente no podremos avanzar hacia adelante si no tenemos una mirada clara de lo que pasó. Y de eso justamente trata mi presentación el día de hoy, y yo quisiera que en el transcurso pudiésemos conversar. Al final, como una reflexión colectiva. En realidad, me olvidaba de agradecer a la directora Pilar por su invitación, y por supuesto a los organizadores de la escuela, a Mayor Antoro, a quien no conozco personalmente, pero desde luego sabemos y conocemos su figura y la manera en que está tratando de hacer política desde el lado popular, ¿no? Entonces, la conversación la hemos planteado sobre la pregunta de el tema central de los siglos XV y XVI y la trascendencia para nuestros países y el expansionismo europeo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el expansionismo europeo y cómo así nosotros fuimos atrapados en ese expansionismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estos siglos, no? ¿Por qué tenemos que entender qué es lo que pasó ahí? Y quizás la respuesta más concisa que todos debemos reflexionar es que en esos siglos se inicia el reparto europeo del mundo. Es el comienzo del reparto europeo del mundo, que se va a profundizar en los siglos siguientes, que no va a disminuir, sino que se va a agrandar, que va a englobar finalmente a todos los continentes, y estrictamente hablando es el comienzo de la globalización del planeta, con la cultura occidental en el centro intentando subordinar y lográndolo en una medida a la mayoría de los pueblos del planeta. ¿Sobre qué lógica, sobre qué bases o sobre qué fuerzas la civilización europea llega a otros países, ¿no? ¿Cuál es el tema? Entonces, decimos, lo fundamental de entender estos dos siglos es de que se produce el primer reparto del mundo. Y por tanto, el primer choque, en nuestro caso, con la civilización andina, de lo cual hablaremos en una segunda parte, ¿no? La importancia de la civilización andina y por qué este shock sigue vigente, por qué este shock nos sigue todavía causando heridas, ¿no?
Y en la tercera parte de la conversación, que creo puede ser la más importante para todos, es reflexionar simplemente qué pasó, por qué perdimos, por qué nos derrotaron, por qué no fuimos capaces en ese momento de enfrentar al expansionismo europeo y reconstruir una alternativa propia, ¿no? ¿Qué falló? ¿Acaso en estos 500 años no aprendimos a responder al invasor? ¿Acaso en estos 500 años no hubieron mejores líderes? Que los hubieron, por supuesto. ¿Y acaso cada generación no ha vuelto a intentar la respuesta y la expulsión del invasor incluso, y hasta ahora no logramos hacerlo? Desde luego que expulsión puede ser un término muy fuerte a estas alturas de la historia nuestra, ¿no? Pero algún tipo de respuesta soberana, algún tipo de reacción, de recuperación de lo que fuimos, debería ser posible, aun cuando se mantenga siempre un diálogo con la comunidad internacional. Pues muy bien, la pregunta es ¿por qué fallamos? ¿Qué nos pasó, no? Y esa pregunta es clave porque en realidad, si uno la traslada a la época actual, estamos más o menos en lo mismo, ¿no? ¿Cuántos intentos han habido de la gente del pueblo de hacer un gobierno propio, recogiendo de alguna manera lo que viene de la tradición andina, amazónica? ¿Cuántos intentos hemos visto en el camino caer, no? Dejemos un poco lo de Tupajamaro, que de todos modos ya lo conocemos, pero que además es el punto de desborde, de explosión nacional para recuperar lo que habíamos perdido, ¿no? Ese capítulo hay que estudiarlo a detalle. Pasemos al siglo XIX, donde efectivamente también hubieron muchos movimientos de respuesta, en Puno sobre todo, y la propia independencia intenta hacer algunas concesiones de recoger algo de lo que se había dicho, se planteaba por los pueblos nativos, y en el siglo XX pues ha habido intentos incluso más audaces, ¿no? Simplemente como referencia podemos fijarnos en lo que hizo Juan Velasco, ¿no es cierto?, que es un intento el más importante de la historia republicana por darle una presencia al universo andino, no solo en las calles de la ciudad que ahora viene siendo, no solo en la recuperación de la tierra que había perdido por los siglos de colonización, sino también en la política, la presencia política de las clases que fueron simplemente marginadas. Y ese esfuerzo quedó trunco, y después se ha seguido intentando con otros líderes de diferentes izquierdas, con diferentes denominaciones. Y la pregunta es ¿por qué fallamos, no? ¿Por qué fallamos? Entonces, al final quisiéramos dedicarle a eso un poco de atención, porque eso va a marcar lo que vamos a hacer, o lo que debiéramos hacer a continuación, ¿no? Es importante entender que cuando se produce el contacto europeo con nosotros, Europa está en un proceso casi continuo de redefinición, de enfrentamientos internos, ¿no? Europa es un continente eminentemente guerrerista, por razones que habría que verlas a detalle, pero basta recordar que ellos simplemente estuvieron en guerra desde los orígenes de los primeros imperios, desde la propia invasión de Gran Bretaña, desde la propia disolución del Imperio Romano, ¿no?, en donde surgen los dos imperios romanos, el de Occidente y el de Oriente, ¿no?, y cada uno de ellos enfrentando enemigos que no dejaban de asediar, ¿no? Se produce la invasión en el siglo VIII musulmán, como conocemos todos, hacia España, que trae gran cantidad de novedades, de aportes, de pensamiento, de conocimiento, y que lo que ocasiona es una presión sobre las culturas, los pueblos ibéricos, y sobre Europa también, porque Europa venía surgiendo de una expansión mercantil que iba poco a poco ganándole posiciones a Inglaterra, ¿no? Entonces hablamos de que el continente europeo en los siglos XV y XVI es un territorio de lucha de enfrentamientos, ¿no? Está las propias cruzadas, ¿no?, que los europeos, en muchos casos los ingleses, intentan realizar bajo el pretexto de recuperación de la Tierra Santa, ¿no?, y que en realidad intentan disputarle al Imperio Romano de Oriente el poder que por entonces tenía. Es importante ese detalle, ¿no?, porque nosotros admiramos, digo nosotros porque así nos enseñan en la escuela, que el imperio más grande de la historia fue Romano, ¿no?, y sin embargo cuando se dividen en el siglo III, IV, se forma el Imperio Romano de Occidente y se forma el Imperio Romano de Oriente.
Y el más grande de ellos, por supuesto, no es el occidental, sino el oriental, ¿no? Y el imperio romano oriental va a durar probablemente hasta el siglo XV. O sea, va a continuar como una comunidad esencialmente religiosa, esencialmente afirmada en el catolicismo, ¿no? Entonces, frente a eso, los pueblos normandos, anglosajones, disputan al imperio romano de Oriente el dominio de Europa, ¿no? Y España se mantiene como digamos, el territorio más fiel al catolicismo, ¿no? Y España, Polonia, la región de Baviera son las zonas más católicas de Europa, ¿no? Y contra ellos van a enfilar ingleses, franceses, holandeses y en general los Países Bajos. Y se producen famosas guerras que son conocidas, la Guerra de los 100 Años, entre los países de la región de Flandes y la monarquía hispana. Se produce la Guerra de los 30 Años, que enfrenta directamente al Sacro Imperio germano con los franceses en el final, y va a surgir el primer reparto del mundo, más bien el segundo, ¿no? ¿Por qué el primero? ¿Cuál es el primer reparto del mundo? El primero se realiza entre Portugal y España, ¿no? Con el Tratado de Tordesillas. Entonces se reparte en el mundo. Europa era un territorio de conflicto. En realidad la definición se tenía que darse en guerras que continuaban, ¿no? Pero lo que se disputaban eran los nuevos territorios descubiertos, ¿no? Y entonces ahí es donde España hace uso del poder monárquico que tiene, poder militar de alguna manera también, Portugal lo mismo, sobre todo por lo que habían conseguido en mejora de la navegación en los océanos, ¿no? Y se produce el reparto del mundo a partir de dividirse el lado occidental y el lado oriental del océano Atlántico. Ese es el primer reparto, ¿no? Pero la trascendencia que tiene es que las colonias que se ubicaban a partir de esta división van a pasar a depender directamente de estos dos países en ese momento, en el siglo XV, ¿no? Pero en el siglo XVI se empieza a desestructurar, ¿no? Se desestructura porque van avanzando los posicionamientos de Inglaterra, de Francia, de Holanda, que desarrollan sobre todo el tráfico comercial, ¿no? La primera casa comercial que se forma después de la Casa de Concentración de Sevilla para el comercio exclusivo de España con las colonias que había conformado, la primera casa estrictamente comercial que empieza a llegar con comercio al mundo es la Casa de Concentración de holandesa, ¿no? Perdón, la británica en 1599 y la holandesa en 1602, ¿no? Se forman las dos. Pero la más activa en el siglo XVII es la casa holandesa, ¿no? Que comercia intensamente con las regiones que se le permite, pero usa métodos no solo permitidos a partir de los acuerdos que tenían con las monarquías o con España mismo, sino que también usan el pirateaje, la utilización de corsarios, todo este tipo de modalidades de asalto marino que se practican intensamente en esos años, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que se va consolidando en Europa en general un poder comercial fuerte, mientras que España se mantiene eventualmente desunida, ¿no? Porque estaba formada por 5 reinos, ¿no? Que estaban todavía no unificados. Esto es una de las cosas a considerar, ¿no? Castilla y León inician el proceso de unión y luego hacen lo mismo con Navarra, hacen lo mismo con Granada y de algún modo incluso llegan a un acuerdo con Portugal, ¿no? Y la gran unión, como sabemos, se produce pues a través de un matrimonio que puede ser simbólico de las maneras en que los europeos tienen para lograr la unidad de sus pueblos. O sea, pareciera un detalle simplemente, digamos, anecdótico, matrimonio de dos reyes, el rey Fernando e Isabel, porque se casan por alguna razón aparentemente personal, pero no es así, ¿no? La trascendencia que tiene ese matrimonio es que hace del reino
monarquía española la más fuerte del momento, ¿no? Tan fuerte que es capaz de encabezar la navegación hacia los continentes por los turistas, ¿no? Y son los que financian pues finalmente la llegada de las carabelas de Colón. Los que financian entre comillas, ¿no? Porque sabemos ahora de que no fueron exactamente los reyes los que financian los viajes de Colón, ¿no? Sino fueron los mercaderes, los prestamistas que estaban vinculados a la corona, ¿no? Y esto es una cosa importante, porque lo que estamos diciendo es que el crecimiento comercial de Europa y la formación de monarquías se hace de la mano con los prestamistas, con los nuevos poderes que van surgiendo, ¿no? O sea que no son los reyes solo los que manejan la política, sino que tienen una fuerte dependencia de los grupos económicos, fundamentalmente financieros, prestamistas y básicamente judíos, ¿no? Judíos que están en el entorno de Fernando Isabel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en estas condiciones los reyes católicos expulsan a los judíos, ¿no? Expulsan a los judíos junto con los musulmanes, ¿no? Y la ironía es que el mismo día que se les daba plazo a los judíos y a los moros, a los musulmanes, para dejar el territorio de Granada, ese mismo día salían las carabelas hacia el continente atlántico, por el lado atlántico, para encontrar lo que encontraron, ¿no? Y entonces, por un lado, los reyes católicos habían recibido un fuerte apoyo financiero, pero por otro lado se deshacían de aquellos elementos que eran los más innovadores, por decirlo así. Europa está creciendo en esos momentos en nivel comercial, artesanal, todavía no hay una producción industrial, por supuesto, pero sí hay mucha inversión artesanal, ya hay formación de gremios, corporaciones de artesanos que protegen sus mercados, y va generándose un poder financiero que puede desarrollar la conquista de territorios, puede desarrollar la armada, puede formar ejércitos, como demuestran los ejemplos de las dos casas de contratación. La casa de contratación holandesa es básicamente un ejército, como lo es incluso en mayor dimensión la casa de contratación británica, que terminan conquistando a la India, y este es otro hecho que tampoco debemos ignorar, ¿no? Porque a veces uno piensa que los monopolios hoy en día, las transnacionales que llegan y prácticamente manejan nuestros países, llegó recién en el siglo XX, pero no es así, ¿no? La casa de contratación inglesa finalmente conquista la India, impone gobiernos y maneja el gobierno de la India, ¿no? Y eso viene desde el siglo XVI, ¿no? Y entonces, esta alianza la pierde España. O sea, España se lanza a la conquista de los nuevos territorios, pero habiendo perdido la alianza financiera con los grupos de judíos y musulmanes, que también eran poderosos, sobre todo manejaban mucho el conocimiento de la época, y había muchos también comerciantes, y se ven obligados a salir, y obviamente van a dar a otros países europeos, van incluso hasta Rusia, etc., ¿no? Entonces, como que por un lado conquistas territorio, pero vas perdiendo capacidad de intervenir. Y aún así llegan hasta nuestros territorios. Hay una suerte de coincidencia de factores que le favorecen la llegada, ¿no? Uno es evidentemente este crecimiento comercial, ¿no? Porque cuando comienza a crecer el mercado, hay que buscar a quién más venderle, pues entonces aumentando la producción, pero ahora a quién vendemos, ¿no? ¿Y de dónde sacamos las materias? Y entonces se produce en 1453 la caída del imperio romano de Oriente, y pasa a tomar la ciudad de Constantinopla, Bizancio, los otomanos, los turcos otomanos, y empieza a formarse el imperio otomano, empieza a formarse, en realidad se expande el imperio otomano, ¿no? Pero la consecuencia es que limite el comercio de Europa con el lado asiático. Entonces tenemos comercio en crecida, una suerte de bloqueo por el lado oriental por la derrota del imperio romano romano de Oriente, y por otro lado necesidad de comerciar a gran escala. Y además en esas condiciones ya se había perfeccionado la brújula, ¿no? Hasta ese momento había brújula, en realidad la brújula, como ustedes saben, la inventaron los chinos, ¿no?
Pero no es asunto solo de tener un conocimiento de cómo reacciona ante los polos de la Tierra, sino manejar una cierta escala, que se pueda poner en una escala manejable, y eso se hace recién en el siglo XVI, ¿no? Entonces las posibilidades de aventurarse a los océanos se hacen más ciertas, ¿no? Y hay otro detalle importante. En el siglo XV también se perfecciona la imprenta, y esto va a ser fatal para nosotros, ¿no? Se perfecciona la imprenta. Porque la imprenta da la posibilidad de poner las ideas y sobre todo las ideologías por escrito, ¿no? Y una vez puestas por escrito se produce la magia de la escritura. Es la magia con la cual Abraham trae, ¿saben? El que trae las tablas. Moisés, ¿no? Moisés trae las tablas y les dice al pueblo de Israel, aquí está la letra de Dios, ¿no? Que nadie sabe si realmente se lo habían entregado así o lo había hecho él, pero es que la escritura tiene magia. O sea, es como que tienes algo que tú no comprendes, ¿no? Y te embruja y solamente optas por reverenciar, ¿no? Los europeos entendieron bien eso, y cuando se perfecciona la imprenta, pues empieza a imprimirse. ¿Y qué se imprime primero? La Biblia, por supuesto, ¿no? La Biblia. Todavía en latín, va a tomar al menos un siglo casi en traducirse al español, pero se imprime la Biblia en latín, y entonces ya puedes tú ir con la magia de la escritura y decir que vienes hablando en el nombre de Dios, ¿no? Eso va a ser fatal, como sabemos, para nosotros, ¿no? Porque la magia de la escritura enmudece a Atahualpa, enmudece a la gente que está al lado, y Padre Valverde puede llamar a la sujeción sin dar mayor explicación, solamente aduciendo que las Sagradas Escrituras le decían que estaban encargados de someter y gobernar a los pueblos que encuentren, ¿no? Entonces, en resumen, el apogeo del comercio junto con el bloqueo del comercio con Oriente a razón de la conquista de Bizancio por los otomanos, unido además al descubrimiento, imaginan al perfeccionamiento de invenciones claves, ¿no?, para la navegación, como es la brújula y la escritura, son el paquete de elementos que llegan o impulsan a los navegantes europeos a buscar lugares de donde proveerse de materia prima y de donde proveerse de oro, porque evidentemente el comercio en el momento se hace por medio del oro y la plata, ¿no? Entonces, así como crece el comercio, crece la demanda de oro y plata, ¿no? Y cuando la llevan, sabemos nosotros que la llevan en tal cantidad que en realidad lo que viene en Europa es quintuplicado por lo que llega del continente descubierto, y se produce, se dice, una inflación increíble. Pero bueno, llega tanto oro de México y Perú que Europa entra en una crisis inflacionaria, suben los precios y todo. Pero de eso se beneficiaron los comerciantes, sobre todo los comerciantes británicos, que ya venían trabajando ellos en la instalación de gremios de producción que van a dar paso luego a la industria capitalista, ¿no? Se benefician los holandeses, ¿no?, que para entonces movían su producción a través sobre todo del comercio esclavo, ¿no? Se benefician de algún modo los franceses, pero no se benefician tanto los hispanos, ¿no?, por varias razones, ¿no?, por varias razones. Y al final lo que tenemos es que nos encontramos con un imperio que llega aquí casi con la exclusiva misión de recolectar el oro y la plata que necesitaba no tanto España, sino la economía mercantil que empezaba a formarse en Europa. Muy bien, esto es más o menos el panorama de lo que ocurre en estos 2 siglos y cómo es que llegan a nuestras fronteras los navegantes de Cristóbal Colón. Y ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasó? Si nosotros estábamos en ese momento en una situación de progreso relativo en términos de manejo de la geografía, de la producción, del manejo del propio gobierno, y esto, como ustedes saben, no es algo que lo hayamos inventado. Si hay algo en lo que coinciden todos los cronistas hispanos, y por supuesto también lo transmiten los pocos cronistas indios que hay, es la elevada organización política mexicana, ¿no? El sistema de
coordinación para la producción, para producir en cada una de las regiones, el sistema de organización para distribuirse los frutos de la producción de manera no uniforme, pero de tal modo que nadie quedaba simplemente sin comer. El sistema de organizar a la asistencia, lo que ahora llamamos la seguridad social, a través de una red de infraestructura donde se ponían los excedentes de producción en los llamados tambos o las colcas para las épocas de escasez o para las épocas también en que se hacía guerra, ¿no? Era una estructura organizada, ni hablar incluso de los medios de comunicación, de las carreteras y caminos que había. Se llegó a decir los propios hispanos que los caminos de Roma, los caminos de andinos eran en muchos casos superiores a los que había elaborado Roma durante la expansión que, como todos sabemos, llegó incluso hasta el África, ¿no? Habían sido hechos con una perfección, con una capacidad de amplitud para moverse y conectaban a todos los pueblos que existían en la región. Entonces había un manejo territorial consciente, dirigido, que es reconocido por todos los mundo, ¿no? Y había un respeto al liderazgo del Inca, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Por regla general, las sociedades andinas, como las asiáticas, tienen algo que las acerca, ¿no? Que es el tema del respeto al patriarca, ¿no? O sea, más allá de que el patriarca sea de una u otra característica, lo respetan, ¿no? El respeto. Porque se entiende que si no respetamos al jefe, estamos también en desventaja, ¿no? Porque el jefe es el que va adelante, pues, ¿no? El jefe es el que va adelante, y él es el que pone el pecho, por decirlo así, ¿no? Y es el que pone el ejemplo. Entonces, si no lo apoyamos, pues simplemente cae todos, ¿no? Esta filosofía de relación entre el jefe y los llamados súbditos es clave en las estrategias de crecimiento chino. Y seguramente lo fue también en la misma medida en el caso peruano, ¿no? Ese sentido de cohesión, de compromiso, que desde luego es recíproca, ¿no? Porque lo que hace el jefe en la misma manera es respetar la confianza que le dan los súbditos, entre comillas, ¿no? Y dispone para ellos un conjunto de mecanismos de, entre comillas, de protección, pero sobre todo les otorga mucha libertad, ¿no? Porque no se encuentran los cronistas que se diga que alguno de los incas imponía a alguna de las regiones conquistadas su forma de vida. Lo que hacían es enseñaban la forma de vida, ¿no? Y la primera tarea del fundador del Incario, Manco Cápac, fue enseñar a vivir a los pueblos que encontraba, ¿no? Elaboró probablemente algunas reglas, algunas máximas morales, que ya llamaríamos principios de repente, que en ese tiempo se ponían en quipus, porque no había escritura, ¿no? O en tocapus, o en cerámicos, ¿no? Se escribía de alguna manera, lo manejaban los amautas, lo manejaba el Vilagumu, que era el gran sabio del Incario, una figura que también hay que volver a valorar, ¿no? Porque en realidad el Vilagumu se le dice sacerdote, porque los europeos todo lo que hacen es traducir en el lenguaje de ellos lo que encontraban acá, entonces a todo le llamaban templo, por ejemplo, ¿no? Y al Vilagumu no le llamaban el supremo sabio del Incario, le dicen el sumo sacerdote, ¿no? Pero no era ningún mago ni sacerdote, era el hombre que personificaba la moral superior del grupo gobernante. Él enseñaba a los amautas, a los incas, incluso se dice que él seleccionaba al inca, participaba en la selección del inca, ¿no? Era una persona de una moralidad muy personal, ¿no? muy diferente. Vivía casi como un asceta, separado del resto, llevaba una vida muy frugal, no bebía, chicha, que en ese tiempo se tomaba, también era vegetariano, ¿no? Y se dedicaba a viajar por los pueblos para ver cuánta justicia había. Y cuando encontraba injusticia, porque el Inca no había llegado ahí, o encontraba que uno de los curacas no estaba impartiendo la justicia que se predicaba en los acuerdos, en las conversaciones, el Vilagumu era personalmente encargado de disponer las medidas para corregir la injusticia en los pueblos, educar a las familias, cuidar que todos trabajen, observar que estén llevando bien su vida en los hogares, y esa era su función, ¿no? Una posición, y no gobernaba él, era simplemente el sabio.
digo, en Itapumo, yo presumo que pudieron haber varios, ¿no? Pero cuando llegan los hispanos se encuentran a uno y lo secuestran y le hacen entregar el más grande trofeo de oro que tenía, que custodiaba ahí, que era la imagen del sol, ¿no? Y obviamente lo sacrifican, ¿no? Y se quedan con el sol y todo eso, ¿no? Esa figura hay que rescatarla, ¿no? Y había una gran... funcionaba la cosa porque parece que es más o menos natural y de sentido común que la gente trata bien cuando la trata bien a ella también, pues, ¿no? Si hay un trato, hay una reciprocidad, ¿no? Como bien se ha dicho, si hay una reciprocidad, pues todos empezamos a tratarnos mejor, ¿no? Y esa reciprocidad se daba dentro de los ayllus, se daba entre las regiones y se daba sobre todo entre los ayllus y el grupo gobernante, ¿no? Una relación más basada en el entendimiento que en la imposición. Hubieron guerras, por supuesto, había enfrentamientos, porque no todos reaccionamos igual, ¿no? Pero lo interesante es que en esos contactos que cada uno de los incas hacía, el más legendario, lo conocemos todos, Pachacuti, durante su periodo se expande el Incario de manera importante, por lo menos hacia el Collado, hacia Arequipa, hacia Puima, etc. No la más grande, pero probablemente la más sólida, porque además de guerrero, y antes que guerrero, que es una de las cosas que tampoco se dice, Pachacuti no era tanto el guerrero, sino era el sabio pensante. Y su primera tarea era enseñar las reglas de buena vida a los pueblos con los cuales contactaba. Era un excelente militar, desde luego que lo fue, de otra manera no habría logrado la batalla. Pero era también un excelente negociador y sobre todo era un hombre de ideas sabias para enseñar a cómo los pueblos deberían vivir. Eso lo dice Garcilaso, ¿no? Y habla de las leyes de Pachacuti, las leyes que él enseñaba. Y que además dice Garcilaso, eso simplemente él no las inventó, sino que su sabiduría fue que se dedicó a recoger todo lo que los antepasados incas habían acumulado. Es decir, no es el filósofo que se sienta a pensar y dice cómo los gobierno a estos caballeros, a estas mujeres, a estos jóvenes, sino que recoge de la experiencia lo que había aprendido, lo que a él le parece bueno, y esto es lo que enseña a sus amautas, y esto es lo que les encarga ir a enseñar durante sus llamadas conquistas. Aquí se ha valorado más al Pachacuti guerrero, pero se ha subvalorado, mejor dicho, no se lo ha estudiado al Pachacuti sabio, aquel que es capaz de poner sus enseñanzas en leyes, como lo tradujeron los españoles, ¿no? Garcilaso lo pone así, son las leyes de Pachacuti. Podemos llamarles simplemente reglas de vida, principios morales, como sea mejor para nosotros, pero lo importante eran enseñanzas que el Inca daba para que los pueblos. Solo así se puede explicar que sin un ejército poderoso como tenían los romanos, Roma se impone a fuerza de guerra y de entrenamiento militar. Los romanos elevan el arte de la guerra a un nivel bastante elevado, ¿no? O sea, organizan sus tropas como no lo hacían ninguno de los otros imperios o de los otros estados o comunidades con las cuales se enfrentaban. Su gran arte, el arte de Roma, es en primer lugar militar, ¿no? Y esto es lo que hacen. Pero eso no tenía el Incario. Si hubiese tenido eso el Incario, seguramente Francisco Pizarro no pasaba de Tumbes, ¿no? Sí, lo organizó. No era eso, ¿no? El fuerte de los incas no era el militar. Su fuerte era la integración humana a través de una relación de mutuo aprendizaje y de respeto a las condiciones de cada lugar. Eso hay que seguirlo estudiando, ¿no? Porque la versión que se da del Incario es que esto es un imperio, ¿no? Y claro, podemos usar la palabra porque imperio es algo que impera en general, ¿no? En el sentido lato. Pero no fue pues el imperio que impuso a sangre y fuego la adherencia de los pueblos, no fue un imperio esclavista, en ese sentido. Yo prefiero llamarlo una confederación voluntaria de ayllus, ¿no? Porque en general la regla que prima durante las conquistas, entre comillas, es la regla de la adhesión voluntaria, para lo cual el Inca gasta tiempo, 1, 2, 3 y 4 veces, para conversar con los curacas, para decirles las ventajas, y finalmente sale, y en muchos casos lo dice Garcilaso, los curacas salen de las negociaciones, incluso después de haber intentado algunos enfrentamientos preliminares, salen diciendo, en realidad el Inca nos daba tantas ventajas que ahora solamente vamos a estar mejor, ¿no? Porque en realidad no había ese tipo de imposición, lo cual no quiere decir que había guerra. Los conocemos, sabemos, la guerra de los chancas, desde luego fue una guerra fuerte, lo mismo, hubo
guerra también en Collao, en otros lugares hubieron enfrentamientos, pero vamos a dónde estaba la estrategia del Inca, ¿no? ¿Cuál era su arma? Eso explica que haya crecido tan grande, ¿no? A juicio de algunos historiadores, el imperio de los Incas fue mucho más extenso que el de Tenochtitlan, incluso más extenso que Roma en términos de distancias, incluso más extenso que el de Gengis Khan, etc., ¿no? O sea, ¿cómo era posible que por la fuerza, si no tenías un gran ejército, pudiste someter a tantos? En realidad no era el ejército, era la manera de entenderse con ellos, ¿no? Eran constructores de alianzas. Esa es una de las cosas que hay que tomarlas en cuenta. Pues muy bien, se produce ese choque, se produce el primer reparto del mundo en el Tratado de Tordesillas y hay un segundo reparto. ¿Cuál es el segundo reparto? El segundo reparto es menos conocido, es el llamado la Paz de Westfalia, 1648, ¿no? Siglo XVII, ¿no? Pero es importante mencionarlo porque la consolidación de lo que tenemos ahora como sistema global, como globalización, como se ha dicho, ha ido a través de pasos sucesivos, en donde es importante darse cuenta de cuáles son los mecanismos que usaron para lograr eso, ¿no? O sea, lo trabajaron, de hecho, lo trabajaron. En 1648 se reúnen los países europeos, se reúne la Santa Sede, se reúnen los monarcas y firman dos tratados, ¿no? En Westfalia, ¿no? Uno que tiene que ver con el reconocimiento de los estados, o sea, a partir de ese momento la Iglesia reconoce que los estados, que los pueblos no están sometidos a la Iglesia. Dos cosas fundamentales. Los pueblos, que eran casi medio centenario en Europa, no estaban sometidos a la Iglesia, se les reconocía el derecho a constituirse como estados. Entonces los sociólogos dicen que es el origen del Estado, ¿no? En realidad fue un acuerdo político tomado por los dirigentes europeos para reconocer el Estado. Y el segundo es el de reconocer la libertad de creencias, de tal modo que aparecen las iglesias protestantes, aparecen los calvinistas, y se termina de concretar esa medida de libertad de conciencia cuando Enrique VIII, el rey de Inglaterra, se decide salir de la Santa Sede y crea oficialmente la Iglesia anglicana, ¿no? Entonces, vean ustedes que los ingleses están jugando su propio partido, armando su partido y armando su propio frente, ¿no? Simulan estar bajo el dominio del Papa, bajo el dominio del imperio romano de Occidente, que también era católico. Simulan estar todavía bajo en este momento se hablaba del cristianismo universal, ¿no? Todos los pueblos, reyes incluidos, se sometían a la autoridad del Papa, ¿no? Y los ingleses simulan estar bajo ese dominio, pero aprovechando el problema que tenía Enrique VIII con la primera esposa que tuvo y la falta de voluntad del Papa de no querer divorciarlo, él agarra y dice: me divorcio a través del Parlamento, y el Parlamento aprueba su divorcio y políticamente se separa y funda la Iglesia anglicana. Arma su propio espacio geopolítico. Y eso va a ocurrir también con Francia. Van a empezar a armar sus propios, bajo el reconocimiento de los estados, empiezan a definir sus fronteras y el conflicto se agudiza, ¿no? Entonces lo que tenemos es que de la Paz de Westfalia salen los estados y salen nuevas religiones. Y los estados personifican la voluntad de poder político de los nuevos grupos que se van formando, que son esencialmente coaliciones de comerciantes, usureros y reyes. O sea, los estados se forman sobre la base de una coalición de comerciantes de gran éxito, prestamistas, usureros y monarcas. Y empiezan a armar los estados como espacio político. Pero para armar ese espacio político requieren siempre una ideología, ¿no? O sea, ¿bajo qué ideología? Entonces ahí vienen las ideologías que aceptan el catolicismo, pero al mismo tiempo reclaman la libertad de conciencia, el derecho de creencia, ¿no? Entonces cada país empieza, en teoría, a buscar su propia, aunque en los hechos sigue la Iglesia Católica siendo dominante, y concretamente en España sigue siendo la Iglesia dominante, ¿no?
Ese es el segundo reparto. Y hay un tercero que merecería verlo más, pero no lo vamos a hacer, solo mencionarlo porque es la escala en la que se ha ido construyendo la llamada globalización. El tercero se da ya en el siglo XIX, ¿no? 1814, 1816, con el Congreso de Viena. Las potencias europeas se reúnen y se redistribuyen las colonias que para ese momento ya estaban sometidas de manera más estricta. La dominación colonial era ya mucho más fuerte, no solo hacia el lado de América, sino hacia el lado de África, hacia el lado de Asia, y entonces las potencias se reparten, europeas se reparten esos territorios. Eso ocurre más o menos en el Congreso de Viena. Y un detalle que surge a continuación, no para trabajarlo ahora, pero ustedes conociéndolo. En ese momento es cuando Bolívar hace, después del Congreso de la Angostura, y ya en el Perú propone el Congreso de Panamá, donde lo que propone es la gran alianza de los pueblos de América, desde el Cabo de Hornos hasta el río Mississippi en el norte. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué propone eso? Porque se daba cuenta que en el Congreso de Viena, que fue en 1814, las pretensiones de los europeos eran apoderarse de las naciones que se estaban liberando. Eso es un dato clave, porque explica mucho la conducta liberadora y integradora de Bolívar, que lastimosamente, habrá que conversar en otro momento, fracasa, ¿no? Fracasa, saboteada en el Consejo. Muy bien, entonces así se da la consolidación, grosso modo, de los tres momentos principales hasta el siglo XIX, en que el poder hegemónico de Europa en el mundo se posiciona. En el siglo XX hay otras cosas más que añadir, pero solo quería mencionar, porque eso se liga con el hecho mismo de la posición de España en el siglo XV, en ciertos sentidos la envidia, por ponerlo de una manera gráfica, que las potencias europeas tienen frente a España y Portugal, porque ellos son los que han pasado a ocupar la nueva tierra, ¿no? Entonces se genera una disputa que no para sino hasta la derrota final de España. Entonces, eso está en esa trama. Bien, y volvamos entonces al escenario nuestro. ¿Y por qué no fuimos capaces de responder nosotros frente a eso, no? ¿Qué pasó con esa confederación que tenía un liderazgo tan fuerte que no pudimos hacerle frente a la presencia del conquistador, ¿no? Los españoles, como ustedes conocen, han dado su versión del asunto, han inventado las cosas más diferentes, han llegado a decir incluso que en realidad los nativos habían ya anticipado, porque se soñó en algún momento Viracocha, el padre de Pachacútec, tuvo un sueño en donde venían barbudos. Incluso el libro de Manco Inca llega a decir que había habido que Manco Inca había en algún momento vaticinado que llegarían unos hombres grandes y que eran enviados de los dioses. Entonces se tejen explicaciones místicas, ¿no? Como que estábamos predestinados para sucumbir, ¿no? Y lo otro era simplemente la explicación de que éramos una sociedad inferior, éramos casi viviendo en una situación primitiva, en una situación bárbara, y que por lo tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, los hombres civilizados, los cristianos que llevan el mensaje de Dios, tienen la obligación de elevar a los pueblos mundanos a la condición de hijos de Dios, y por tanto la conquista está legitimada, ¿no? Porque vienen cumpliendo una misión civilizadora en el sentido del cristianismo. Ahora sabemos de que esa llegada fue distinta simplemente, ¿no? Que la llegada de Colón y luego los conquistadores no fue la primera que llegó a América o a nuestro territorio, ¿no? Ahora hay explicaciones que dicen que incluso ya 2200 años antes de Cristo habían navegantes de la Polinesia, de China, que eventualmente han llegado acá, ¿no? Y eso se documenta sobre todo a partir del ADN, ¿no? Casi todos los pueblos de Centroamérica, gran parte de Perú, incluso en Norteamérica, tienen ADN que se emparenta directamente con el ADN asiático, ¿no? De manera que no hay forma ya ahora de negar que tuvieron que llegar de alguna manera, ¿no? Y concretamente, como ustedes saben, Gavin Menzies, este autor que tiene dos libros, uno sobre el Renacimiento, donde él dice de manera bien audaz
que el renacimiento europeo, que en la explicación que nos dan en el colegio, en la escuela, es de que se le dio el ingenio, todo el talento de los pensadores, de los arquitectos y tecnólogos europeos, en realidad fue disparado por la llegada de una tropa, de una flota de navíos que, entre otras cosas, trajeron documentos escritos y trajeron, según Menzies, la primera enciclopedia científica. De tal modo que la primera enciclopedia científica no fue la francesa, como nosotros aprendimos, ¿no? La de Enver, que ustedes conocen, donde se puso un poco todo lo que en ese momento había como invenciones, ¿no? Sino que había sido una enciclopedia china que entrega el almirante personalmente a algunos de los conocidos figuras públicas en Italia, y ellos se encargan de usarlo, ¿no? Como anécdota, él dice de que los dibujos de Leonardo da Vinci, el aeroplano, los puentes, un cañón, todo eso, que dibujaba con una gran precisión Leonardo da Vinci, y que por eso era tenido como un gran inventor y a la vez dibujante, artista. Según Menzies, en realidad se parecen mucho a los dibujos que había en la enciclopedia china. Los compara y pone ahí cuadros para comparar el puente, el aeroplano, todo eso, y se parecen bastante a lo que habían traído los chinos, ¿no? Entonces, pero alguien podría decir, bueno, de repente en realidad los chinos copiaron a Leonardo. Es un poco improbable, ¿no? Dada la antigüedad de la enciclopedia famosa. Pero lo que no hay duda, dice David Menzies, es de que Leonardo sin duda era un gran dibujante, ¿no? Y dibujaba muy bien. Y entonces es por eso que es reconocido. Entonces, él dice que el renacimiento, el florecimiento europeo se debe a este encuentro con la civilización china, ¿no? Y también dice que los primeros pueblos peruanos, sobre todo en la región de aquí del norte, Chico, Chancay y todo eso, fueron ocupantes chinos, ¿no? Y entre uno de los argumentos que él señala de mayor, digamos, credibilidad, es que muchos de los nombres que tenemos, hasta el nombre de Chan Chan, no tienen explicación en idiomas nativos, dice, o sea, no tienen significado. Él identifica alrededor de, si no me equivoco, si no recuerdo mal, 100 o 120 vocablos, nombres de pueblos en toda esta zona de norte Chico, hasta Ancas, en donde no hay significado propio en ninguna de las lenguas nativas. Eso es lo que dice, la verdad. ¿Ah? Entonces, en cambio, sí tiene significado en idioma chino. Y Chancay significa ciudad de la seda, ¿no? En idioma chino. En fin, entonces, lo que interesa tener en cuenta es que no fueron los europeos los que lo descubrieron, que antes habían venido los chinos. Y un autor francés, el año 2014, si no me equivoco, publicó un artículo en el periódico francés Le Monde, donde dice la vía china, y parte de hacer referencia a todos los historiadores, en fin, científicos del momento, que han verificado por diferentes maneras y arguyen que en realidad los chinos llegaron primero, y dicen, pero lo interesante de la llegada de los chinos es lo que llama la vía china. Los chinos llegaron para tener lo que habían aprendido. Dejaban tecnología, dejaban idioma, dejaban vestidos, y no pedían nada a cambio, se llevaban lo que podían, pero no pedían como condición que se sometan, ¿no? Y él concluye su artículo diciendo, ¿cómo no los europeos, si hubiesen hecho en su momento, si los españoles en vez de venir a llegar, si hubiesen venido a dejar su cultura y a retirarse conforme a eso, llevándose también, por supuesto, lo que había de cultura aquí, hoy en día seríamos una civilización más manejable, una verdadera comunidad mundial, ¿no? Pero ese momento se perdió. Y en Cajamarca, como sabemos, la grandeza de la civilización nuestra se puso a prueba y fuimos derrotados, ¿no? Con todas las explicaciones que hay, la inferioridad de armas, o el bajo desarrollo de las armas, o la predisposición mitológica de la cual hablan algunos de los especialistas, y otros factores que pudieron existir. Personalmente creo yo que el tema fundamental fue la predisposición guerrera de los visitantes, ¿no? Eran asesinos. Es difícil conversar con una persona que tiene un grado de violencia superior a la misma, ¿no? Nosotros podemos tener violencia casi todos, de vez en cuando nos exaltamos, buscamos defendernos si nos ataca un delincuente a cierto punto, ¿no? Pero la fiereza de los conquistadores era la de los guerreros que entran y no pagan nada, simplemente matan y sacrifican, ¿no?
Entonces tienen la consigna simplemente de matar, no hay límite para ellos, ¿no? Porque eso venía de todo el aprendizaje guerrero que los soldados europeos y muchos de ellos, o algunos de ellos, integrantes del equipo que llegó con Pizarro, habían practicado durante las guerras de España con los cruzados o con Flandes y todo eso, ¿no? Entonces la fiereza de guerra era superior y se ha mantenido en esa diferencia a tal grado que incluso en la guerra con Chile, este autor inglés que estuvo viviendo en Lima y que además tiene el nombre de un colegio, Markham, dice de que comparada la fiereza en el combate de los chilenos con los peruanos era simplemente, no había punto de comparación. O sea, los chilenos eran máquinas de guerra, la frase de, ¿no? Los chilenos eran máquinas de guerra, los peruanos eran como quien juega un partido limpiamente, por decirlo así, ¿no? Y entonces eran simplemente barridos. O sea, la diferencia psicológica de predisposición guerrera, a mi modo, explica más lo que ocurrió en la plaza de Cajamarca, ¿no? Porque los incas y los jefes reunidos ahí creyeron en la mentira que venían en son de paz. Eso les dijeron, venimos en son de paz, ¿no? Y venimos para entrevistarnos de jefe a jefe, dijeron, ¿no? Y el jefe nunca apareció, Pizarro nunca apareció, ¿no? Y después cuando lo capturan, le ofrecen, le dicen que tiene que traer todo el oro que tenía en el reino y lo iban a soltar. Y Atahualpa cree por tercera vez, ¿no? Y después le dicen que lo iban a llevar para que lo juzguen en España, porque la ley española decía que ninguno de los gobernantes capturados debía ser juzgado por el capturador, sino que debía ser llevado para ser juzgado por la audiencia, ¿no? Y entonces eso tampoco ocurre. Y simplemente lo distingo. Le hacen un juicio, quizás puede ser un poco también ilustrativo, le hacen un juicio que a veces parece que están en el castillo, ¿no? Donde fraguan todas las pruebas, montan la acusación del fiscal, no le dejan comunicarse con su gente, no tiene abogado quien lo defiende, es más, ni siquiera lo entiende, porque por supuesto le hablaba en quechua, y cuántos de ellos hablaban en quechua, ¿no? Y así los entiende, ¿no? Simplemente la mentira y la predisposición guerrera de esta gente posiblemente fue lo que descalzó al ejército de los incas, pero aún así subsiste la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no en los siguientes años, no? ¿Y por qué Manco Inca casi vuelve a cometer el mismo error de Atahualpa? 3 veces incluso, ¿no? 3 veces lo meten a la cárcel los hermanos de Pizarro, las 3 veces que salen lo sueltan para que vaya a traer oro, va y trae oro, les entrega y lo vuelven a capturar, ¿no? Ya la tercera dijo ya es suficiente, ¿no? Y recién entiende que esta gente no tenía otro código, era diferente, ¿no? Muy bien, voy a llegar al final, solamente he querido presentar algunas de las cosas más importantes de lo que ocurre ahí, pero solo para ver la diferencia de culturas que chocan en ese momento, ¿no? Un espíritu expansionista que venía fuertemente estimulado por la competencia y las guerras europeas y que además ya había colocado al monero, al dinero en el centro de la vida europea, ¿no? Al oro y la plata como el bien más codiciado, ¿no? Y una civilización nuestra que progresaba basada simplemente en atender las necesidades de la gente con todos los conflictos y deficiencias o pérdidas y catástrofes o lo que pudiese haber en el territorio, ¿no? Esta diferencia es enorme y la pregunta es, ¿qué falló? Es conocida la historia de Atahualpa y Huáscar, conocida en la versión que transcriben los cronistas hispanos sobre todo, ¿no? Algo de eso dice el hijo de Tito Cusi, el hijo de Manco Inca, ¿no? Pero lo dice de manera muy sucinta. Fue realmente una guerra tan fuerte, había una polarización de esa naturaleza que estaba destinada a destruir el imperio, o fue la versión que los españoles cogieron para poder justificar por qué los mataron. Ellos dicen de que Atahualpa mandó asesinar a Huáscar, ¿no? Pero hay por lo menos un testimonio, que es el de Hernando de Soto, que dice que se encontró con Huáscar y que vio cómo los hombres, los capitanes del ejército de Atahualpa, lo tiraron al río, no me acuerdo el nombre del río, al norte un poco de Huancavelica, ¿no? Y murió. Esa es la versión que dice Hernando de Soto, ¿no? Que se encontró que lo llevaban capturado y él no pudo hacer nada para evitar, igual lo matan. Es como para dudarlo, ¿no?
un guerrero hispano que sabía que era un jefe inca de gran envergadura como era Huáscar, mínimamente había intentado conversar con él, ¿no? Dicen otros que incluso en ese momento del encuentro Huáscar ofrece dar a sus captores el triple de lo que había ofrecido Atahualpa, ¿no? ¿Era cierto o no? Yo creo que son simplemente testimonios que están tratando de legitimar lo que hicieron, porque lo que estaban haciendo era un regicidio, estaban matando al rey, y lo mismo pasaba en el caso de Atahualpa. Tuvieron que acusar a Atahualpa de pecados de alto impacto prohibidos por la iglesia para poder justificar por qué los ejecutaban, porque si no había ningún justificativo, evidentemente el rey les iba a hacer el juicio, como que se los hizo. Hernando Pizarro, como ustedes saben, fue reclamado por la corona, le hicieron un juicio, le hace el juicio el propio Almagro se encarga de promover un juicio en España contra Hernando Pizarro, y lo llevan y lo condenan. Y él muere en prisión, ¿no es cierto? Es decir, que ellos sabían que no podían cometer crímenes nefandos, que no fuesen contrarios a lo que mandaba la iglesia y a lo que habían permitido los reyes. Entonces tienen que dorar la píldora, ¿no? Y por eso dicen que, o por eso pudieron decir que de pronto Huáscar fue muerto por los soldados o los generales de Atahualpa, ¿no? Y que Atahualpa fue sentenciado en un juicio en el que se le probó supuestamente algunos delitos que estaban condenados con la pena, ¿no? En fin, con la pena de muerte. Entonces, la verdadera historia de lo que pasó no la sabemos a detalle, pero hay elementos que nos llevan a decir que hay un relato, evidentemente. Pero en esos tiempos ya funcionaban los escribanos, se acompañaban a los conquistadores para llevar la nota, la libreta de campo, ¿no? Ustedes lo conocen probablemente mejor. En todo ejemplo siempre hay alguien que es el que toma nota, ¿no? Pero toma nota de acuerdo con lo que le va diciendo el propio jefe, porque hay cosas que al jefe no le interesa que se digan, porque puede ser contrario a su propio, entonces eso sigue, ¿no? Y varios de los cronistas, o los otros, logran, dicen cosas a medias, u otras simplemente las ocultan o no las mencionan. Por lo tanto, hay derecho a decir que hay un relato hispano de la conquista. Muchas de las cosas que dicen son ciertas, pero hay un relato hispano en su conjunto. Y nosotros tenemos que reconstruir desde la perspectiva de los vencidos el relato de lo que perdimos, ¿no? Y eso es una cosa que está tras eso. Pero algunas cosas que vale remarcar como corolario final, ¿no? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos, no? En primer lugar, creo que hay un hecho que es clave y que hay que saberlo ver y reconocer y apuntarlo, ¿no? Pese al enorme trabajo de los gobernantes por acercar a los pueblos, enseñarles y todo eso, cuando llegan los conquistadores nos encuentran casi fraccionados, ¿no? Sin posibilidad de entendernos, ¿no? O sea, ¿por qué en ese momento el Cusco no se alía con Quito, ¿no? ¿Por qué no los generales de Atahualpa no arman un plan? Aunque por ahí alguien dice que intentaron rescatarlo o pensaron con los generales de Huáscar y sacar a los forasteros, ¿no? Entonces, la cohesión que había en el Incario como que se rompe en ese momento. Pero hay un tema central, ¿no? Mientras el Incario fue exitoso, lo fue porque tuvo un fuerte grado de cohesión interna. Era un Incario cohesionado. En medio de conflictos, todo el mundo se sentía parte de él, ¿no? La cohesión es clave. Y si analizamos lo que rápidamente he referido como los 3 repartos del mundo, el Tratado de Tordesillas en 1493, el Tratado de Westfalia de 1648 y los acuerdos de Viena de 1815, todos son acuerdos entre las potencias europeas. ¡Ojo! Son acuerdos.
Es decir, se sientan y se ponen de acuerdo. ¿Por qué no hicieron eso los curacas andinos? ¿Por qué no se reunieron en Huancavelica, en Moyobán, en algún lado, y se pusieron de acuerdo para ver cómo los... ¿Por qué no hicieron eso? ¿Qué creen ustedes? Eso tiene dos lecciones, ¿no? Porque al final lo que estamos conversando solo apunta a tener las lecciones que nos pueden servir ahora, ¿no? Eso tiene dos lecciones, ¿no? De que, en primer lugar, tenemos que saber comunicarnos, ¿no? Tenemos que saber comunicarnos. O sea, tenemos que ser capaces de juntarnos y ponernos de acuerdo más allá de cualquier otra diferencia. Había un objetivo claro, que era el hacer frente a los invasores, ¿no? Identificar los problemas graves y en torno a eso. Y eso supone ya no la magia de la escritura, sino la magia de la conversación. Y si en algo nos aventajaron los europeos en ese momento, era que eran capaces de sentarse y repartirse el mundo. Y se seguían peleando, pero mantenían la hegemonía de ellos. Y así lo han venido haciendo. Es decir, curiosamente las potencias europeas cooperan entre ellos en cierto momento. Y curiosamente nuestros pueblos que estaban educados en ese estilo dejan de cooperar, ¿no? Empezamos a mirarnos como enemigos, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y hay muchas cosas que se pueden decir, pero una cosa es clara de la experiencia militarista de Europa, que es básicamente la estrategia romana. Lo principal en la conquista de cualquier pueblo es generar división en el adversario, dividirlo de diferentes maneras, introduciendo espías, comprando a algunos de sus generales, haciendo propaganda para hacerles creer que ellos en realidad son enemigos de sí mismos, o fabricando ideologías para venderles a algunos de ellos y decir: esta es una ideología mejor que la que tienes y pelees entre ustedes, ¿no? Entonces, no solo introducen personas que se encargan de trabajos de polarización, etcétera, sino introducen ideologías que llevan a conflicto interno, ¿no? Y en muchos casos llevan a que la gente se la pase en discusiones ideológicas en vez de preocuparse del objetivo práctico central, que es simplemente expulsar al invasor, o en el caso nuestro recuperar el gobierno de la nación, ¿no? Entonces, esta es una lección que no hay que olvidar, ¿no? La primera es el de saber cohesionar. ¿Cómo mantenemos la cohesión? Se perdió en ese momento. Y yo pregunto, ¿la hemos recuperado? ¿Cómo la vamos a recuperar? La segunda lección que quiero mencionar es el de estrategia, ¿no? O sea, ¿cuál fue la estrategia de nosotros para sacarnos? Después del fracaso de la caída de Atahualpa, tenemos luego la derrota de Manco Inca, ¿no? Manco Inca pues era un gobernante de una gran inteligencia militar mismo, de una gran humanidad, capaz de promover siempre el acercamiento, a tal punto que cuando los conquistadores llegan al Cusco, él sale a recibirlos, ¿no? Ya después de la muerte de Atahualpa, ¿no? Ya después de la muerte de Atahualpa, Manco Inca sale con sus tropas a recibir como reinas, ¿no? A recibir a Pizarro y a su acompañante, ¿no? Y entonces, ¿cuál era su estrategia? Y cuando se produce el asedio del Cusco, igual, ¿no? ¿Cuál era su estrategia, no? Entonces, ahí hay que entender que cuando se ve la política como un juego de intereses mezquinos, de gente que está dispuesta a todo con tal de derrotarnos, es importante una estrategia, ¿no es cierto? Es importante una estrategia y ver cómo la podemos encauzar. Y la pregunta probablemente es pertinente ahora también, ¿no? No basta, y esto es una de las cosas que también hay que tratar de poner en su lugar, ¿no? No basta mostrar el descontento que tenemos contra el sistema, contra la manera en que fueron tratados nuestros pueblos, no basta esta carga de calificación contra ellos, no basta juzgarlos como los invasores que pudieron haber hecho otra cosa y no lo hicieron, no basta simplemente condenarlos. Lo más importante es ver cómo podemos ganar, ¿no? Con qué actitudes podemos ganar. O sea, la actitud simplemente reactiva no nos lleva a gran parte, ¿no? Podemos estar totalmente de acuerdo en que han sido simplemente
crueles, fueron criminales, como se quiera llamar, ¿no? Pero lo importante es ahora, eso no nos lleva de por sí a un triunfo, eso simplemente es punto de partida. Eso a un lado, lo más importante es ver ahora cómo podemos recuperarlo. Hay que actuar con severidad, hay que actuar con estrategia y hay que aprender a conversar. ¿Qué pasó? Y con esto termino esencialmente con la conquista, ¿no? Que la cohesión que teníamos fue fraccionada. Se dividió el país en múltiples grupos, en múltiples poderes regionales, sin capacidad de lograr una reunificación como la que se tuviera esperado. El último intento por lograr una reunificación de ese tipo se hizo ya con la República, ¿no? Con la llamada Confederación Peruviana, ¿no? La Confederación en realidad buscaba una suerte de recuperación de lo que había sido el INCAE, ¿no? No prospera porque los dirigentes que promueven son generalmente criollos en gran parte, o no hay un acercamiento directo con la gente no entiende mucho el sentido y todo eso lleva a que se frustre el tema de la Confederación. Quizás el último intento de hacerlo con un nivel de impacto grande a nivel del gobierno, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó, no? Perdimos la capacidad de diálogo y con esto termino, ¿no? En realidad, el gran problema de nosotros es cómo somos capaces de conectar. Yo diría, la palabra clave que nos surge de esta historia del gran conflicto con los expansionistas europeos, el gran problema es que nos fraccionaron y nuestro reto es cómo conectarnos, cómo reconectarnos con la historia. Y la primera conexión que necesitamos tener es evidentemente con nuestra historia, ¿no? Es decir, sacar nuestro programa, nuestras actitudes de lo que fueron realmente los incas, ¿no? Que estuvieron, las actitudes que ellos tenían eran guiadas por la reciprocidad, ¿no? Por la cooperación, ¿no? Por el esfuerzo, el trabajo. Hay que dejar de lado todo lo que es la viveza, ¿no? La viveza nos ha ganado todo, ¿no? Primero entonces, conectarnos con los grandes valores, las grandes prácticas que nos vienen de la historia. En segundo lugar, hay que conectarnos con la gente, ¿no? Y si la gente está dividida porque hay múltiples partidos en el país, nuestro problema es cómo nos conectamos con ellos. Porque no ganamos nada haciendo un nuevo grupo y no conectado con todos los demás. Entonces, ¿cómo nos conectamos? ¿No? Y lo tercero es cómo nos conectamos con las fuerzas que tienen capacidad de llegar al gobierno también, ¿no? Es decir, hay fuerzas que son importantes para llegar al gobierno, con los cuales no se puede gobernar. Esencialmente los productores. Los gobiernos de todos los tiempos siempre se apoyan en los productores. Los europeos se apoyaron en los financistas. Acá necesitamos un fuerte cordón de productores que apoyen el gobierno. En nuestro caso se les llama a ellos informales, ¿no? Por ejemplo. Pero también los empresarios. Porque no vayamos a pensar que los empresarios son de por sí antiperuanos. Hay empresarios que pueden sumar muy bien un proyecto de construcción nacional. Y nuestro problema es cómo conectarnos con todos ellos, ¿no? Y en eso quiero simplemente refrendar, ¿no? Es fundamental el arte de la conversación, ¿no? Aprender a conversar con todos ellos y hacerlos parte de nuestro proyecto. Solo así vamos a jugar inteligentemente y podremos recuperar lo que se perdió pues, en Cajamarca en ese día fatal en que cayó el Inca, ¿no? Lo dejaría ahí agradeciendo por su atención y para una conclusión. Bueno, hemos escuchado la disertación del profesor, nos ha planteado cómo Europa en 3 momentos fundamentales se repartió el mundo y en esas repartijas fuimos nosotros los repartidos en un momento determinado. Nos ha explicado la diferencia de opiniones, de mentalidades entre nosotros. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de la Tayana, de los de acá, ¿no? Entonces, la diferencia de mentalidades, la diferencia de concepciones, ¿no? Entre nosotros y los invasores, que ellos venían en plan de conquista, en plan de represión y en plan de liquidación, ¿no? En cambio nosotros teníamos otras formas de vida, otras formas de pensar
Y es por eso que realmente ellos logran triunfar. También nos ha explicado lo que podríamos decir como con malas artes, o sea, con artes de corrupción, con artes de seducción, ¿no? Estos señores, ¿no?, cambian la estructura mental nuestra y le dan valor a todo lo que es el oro y la plata, que sería el dinero, ¿no? Y no es el conocimiento, el valor, porque nosotros nos apoyamos, nuestra riqueza era el conocimiento. Cómo ellos cambian las estructuras mentales y cómo nos van a llevar a otras formas. Evidentemente, esta es una disertación que he hecho, yo creo que al detalle en algunos casos, y es muy importante que nosotros sepamos, porque España y Inglaterra tienen una importancia muy fuerte en nosotros, y van a venir, conforme vamos avanzando, vamos a ver cómo España nos va a dominar, cómo España se va a retirar de estos lugares y cómo va a venir el imperio inglés, ¿no? Y la actitud de los ingleses hacia nosotros, ¿no? Y después va a salir Inglaterra y van a venir lo que eran sus colonias, que era Estados Unidos, Norteamérica. Entonces vamos viendo cómo las ideas de estos invasores, digamos, van penetrando acá y cómo nos van cambiando, ¿no? Por eso es importante que sepamos, ¿no?, qué pasó con nosotros. Es cierto, no se sabe exactamente muchas cosas que pasó, porque la historia nos han contado los españoles, o sea, los vencedores. Ellos han contado su historia a través de sus escribanos, a través de sus cronistas, que les pagaban para escribir. Por eso cuando dice, lo dijo el cronista, por el cronista, ¿quién sabía?, ¿no? Esa es la historia. Nosotros tenemos muchas historias que la vez pasada decíamos que están en las iglesias, que están en los archivos y que no llegan a nuestras manos, ¿no? Por eso es necesario recuperar ese material para intentar ver qué pasó con nosotros, colocarnos. Bueno, esto es un resumen porque es importante, yo creo que le agradezco muchísimo, realmente con un gran conocimiento de la historia, no paporreteramente, como ya les digo, esto no se estudia paporreta, eso no sirve. Son los hechos que ocurren y cómo esos hechos tienen trascendencia en nosotros, cómo influyen en nosotros. Y en medio es importante la historia. Entonces, ahora vamos a lo que siempre hacemos, ¿no? ¿Quién quiere comenzar a hablar? Y vamos por orden, digo, preguntas, no son expositores, preguntitas, ¿no? Preguntas y lo más sintético que puedan, ¿no? Entonces comenzamos por acá. A ver, doctor, mi pregunta sería, de acuerdo a su interpretación, ¿cómo se entiende por la aparición de las razas? Por ejemplo, cuando Colón surca mares inmensos, encuentra a unos habitantes nuevos. Eso es lo que quisiera que me responda, por favor. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que terminar de dejar de lado, ¿no?, es la propia idea de raza, ¿no? La idea de raza la trajeron los europeos. En el comienzo era inofensivo, ¿no?, porque era como decir, viene uno de Portugal y se vestía de manera diferente, ¿no?, con sus atuendos portugueses, venía alguien del África, igual, ni qué decir de los árabes, ¿no?, venían con todos sus sedas, los chinos, y se decía, viene de la raza tal, ¿no? Pero poco a poco devino en hablarse de raza como si fuese rasgo físico de la persona, ¿no? Y básicamente para los europeos había dos razas, la de los pueblos civilizados, cristianos, católicos que ellos representaban, y los pueblos aborígenes, que eran unas razas atrasadas, ¿no? Todavía no dicen razas inferiores van a empezar a decir a partir de Charles Darwin, ¿no? Cuando Darwin elabora su teoría de la selección natural, que cae muy a pelo para los invasores europeos, ¿no? Porque con ese argumento se declaró que nosotros éramos inferiores, que los pobladores, los nativos de África, Asia, Oceanía y árabes eran inferiores, ¿no? Porque la escala de evolución racial llevaba pues al conocimiento, llevaba a la superioridad en tamaño, en grado de cerebro, incluso porque llegaban a medir, ¿no?, para comparar el tamaño del cerebro, y a decir que los pueblos nuestros no tenían pues esta capacidad cerebral, y por tanto se consolida el concepto de raza como un criterio de clasificación social, ¿no?
El propio Colón no creo que tuviese un prejuicio de ese tipo, porque cuando él se encuentra con los nativos en Centroamérica, se dice que llegó probablemente a una... No se sabe exactamente a qué isla, era la isla de Guananí, ¿no es cierto? Pero no se sabe cuál de las islas de ahí, de las Bahamas, era esa isla, alguna de ellas, ¿no? De ahí se fue a Santo Domingo, donde se encontró con los taínos, y ahí es donde... ¿Perdón? El Caribe, claro. Donde Ana Caona se queda incluso admirada, los admira, los recibe, ella era la cacique de la isla, los recibe, les da lugar para vivir, les permite construir un fuerte, pero inmediatamente comienzan los abusos y es donde ella decide, con toda su gente, quemar el fuerte y matar a los 43 ocupantes españoles que Colón había dejado. ¿Había conflicto de raza ahí? Había diferencias de raza, pero los españoles no eran ajenos a eso, ¿no? Porque habían sido invadidos por musulmanes, muchos de los países tenían variantes de piel distintas, ¿no? Incluso morenos, de todos los colores. No estaba planteado el tema racial en ese sentido, ¿no? El tema racial es una invención moderna. Son los modernos los que inventan el racismo en la dimensión que se tuvo a partir del siglo XIX. Mi pregunta es, como le digo, ¿cómo se entiende con la aparición de la raza? O sea, me refiero a que los chinos... Por favor. Se hace una pregunta, como hay otros que quieren preguntar. Yo sí tendría ahí, no podría decir divergencia, pero sí tendría una preocupación. Personalmente sí creo que hay razas, pero no creo que una raza sea superior a otra. O sea, si hablamos de superioridad de raza, por Dios, no. Si somos negros, somos negros. Yo no le voy a decir a una persona que es negra, del África, no eres negra, pues su color es negro, ¿no? Y no estoy ofendiendo. Es decir, es negra porque estoy mirando que es negro. A un oriental que viene jaladito, no. Bueno, pues jalado, chino, ¿no? Nosotros todos le llamamos chino, ¿no? Que pueden ser vietnamitas, coreanos, japoneses, porque aquí dicen chino. Es como las aves se les decía turcos a todos, ¿no? Pero entonces, yo creo que el problema es cuando se trata de la superioridad. Y sí creo que es un problema español. Porque mira, cuando comienza la gran discusión que hay en Alcalá de Henares, ¿no? Entre Giles de Sepúlveda y aquí estaba Bartolomé de las Casas, es que nosotros no éramos seres humanos, éramos una cosa muy extraña, ¿no? No llegábamos a ser humanos, pero tampoco éramos animales, éramos un músculo, decía el hombre ¿no? Y entonces sí nos consideraban inferiores. Yo no creo que sea de la normalidad, yo creo que viene de allí, de la falta de respeto de ellos a una civilización totalmente diferente, de la incomprensión de estos señores de lo que éramos nosotros. Y ahí hay una parte, ¿no? También pienso que Colón sabía muy bien a dónde venía, porque Colón hace un contrato para venir. O sea, no es que Colón vino aquí, ¿no? Apareció Colón, ¿no? No, Colón hace un contrato con los reyes y dice, de esto yo cojo tanto y del otro cojo tanto, y él tiene 3 viajes, varias expediciones para venir, ¿no? Entonces sí creo que él sabía, porque hay una teoría que todavía entre las cosas de la historia todavía no está definido, y eso es cierto, parece que lo has dicho tú ahora. No había una definición, pero aparentemente sí se está estudiando que teníamos que habían venido vikingos y que teníamos que habían asiáticos también. Entonces, con el mundo se comunicaba, ellos sí se comunicaban, porque ellos tenían la ruta de la seda, y la ruta de la seda ya la habían logrado los portugueses. Entonces, ¿qué hacía Colón llegando por otro lado? Y además en el contrato está el oro y la plata, no la seda, ¿no? Sí están las perlas preciosas y esas cosas. Entonces yo creo que sí, que ahí hay un bache histórico que no se nos ha dicho, que en algún momento lo vamos a conocer. Ya ahora está hablando de chinos que estaban acá, de vikingos que estaban acá, ¿no? Entonces, y ellos todo lo mitificaban. Mira, cosa que es un vikingo, pues, un hombre alto, rubio, ¿quiénes son? Los vikingos, que vienen por el mar, los vikingos eran navegantes. Entonces, estamos al descubrir nuestra historia, que todavía no la conocemos, ¿no? O sea, esa es lo que yo quería decir. A mí no me es problema que se hable de razas en la medida que no se hable de inferioridad de razas, o que se califique a la gente por ser negro, por ser chino, o por ser chiquito, por ser gordito, por ser altito.
no tiene nada que ver para mí. El ser humano es un ser humano, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que yo tenía, ¿no? Bueno, ahora aquí más por ahí había... Preguntas al punto, por favor. Sí, a ver. Tema. Corto, breve. Bueno, nos explicó que prácticamente nos conquistaron con mentiras y prácticamente asesinos, ¿no? Entonces, esa facilidad que nosotros vimos por el mismo, podemos decir, por la misma manera que eran nosotros los incas, podemos decir, eso no ha creado en lo que es ahora nosotros algunos complejos, por decir, de inferioridad, de indiferencia, o no sé, ¿no? Entonces eso quisiera que, no sé si usted lo habrá estudiado. Perfecto, ¿no? Y me parece una pregunta profunda y necesaria que la afrontemos, porque son pues 5 siglos. Nos están diciendo que somos inferiores, que somos mundanos, que somos casi animales, como bien lo recordó Pilar, que somos en realidad una civilización inferior, que no se compara en teoría a lo que ellos nos han repetido todo el tiempo que somos inferiores, ¿no? Y algún impacto tiene en nosotros. Ha tenido, son 5 siglos, ¿no? De tal modo que cuando tenemos la posibilidad de ser finalmente libres ya y poder, todavía nos cuesta salir de eso, ¿no? Y todavía estamos un poco... Nos costaba que hubiera un presidente peruano que represente nuestra cultura, nuestros colores, mismo. Nos ha tomado tiempo, ¿no? Lo hemos puesto y lo han borrado un ratito, ¿no? Pero ese acto de superación de los complejos está siendo trabajado colectivamente. Estas reuniones son ocasiones para las cuales tenemos que confrontar las deformaciones que tenemos en el alma por una conducta discriminante, asesina o malévola, que ha dejado muchos de nosotros una serie de complejos de diferente tipo, ¿no? De inferioridad, pero también ambiciones reprimidas, subvaloraciones. En general, la autoestima de todos ha sido muy baja, sigue siendo. En general, cuando hacen estudios en América Latina, ¿qué país tiene la autoestima más baja? Nosotros somos los que la tenemos más baja. Y nosotros éramos los que teníamos la autoestima más alta cuando estábamos en el Icario. Nos admiraban todos, los araucanos, los quitenses, los aztecas de alguna manera, y sobre todo los argentinos, ¿no? Esa anécdota tú la conoces mejor también, Pilar. Pero el hecho de que en plena guerra de la independencia éramos tan acomplejados en sentido autocrítico que nadie propone a un inca como en vez de San Martín o en vez de Bolívar, un inca a la presidencia, y son los argentinos los que lo proponen. Tienen que ser los argentinos que sea Juan Bautista, ¿dónde estaba el orgullo nuestro, no? Bueno, se dice que Mateo Pumacahua también, entre otros sus planes, era también proclamarse él como quiera que sea, ¿no? Pero lo cierto es que las capitales, donde estaba la mayor población peruana, no se pronuncia por una monarquía inca. No interesaba que sea monarquía, y en la medida que fuese una monarquía que funcionaba como la que había en el Icario, era un paso adelante, de todos modos, ¿no? Pero lo que el compañero dice es totalmente cierto, mucho. Pero cuando te dan esa oportunidad pasa lo contrario a veces, ¿no? Que saltas adelante, también ya crees que eres, puedes mentir, puedes falsificar, eres dueño de todo, no le tengo miedo, ¿no? Tampoco, ¿no? El ideal es el autodominio, ¿no? Serenidad, autodominio, desarrollarse, saber hasta dónde puede dar uno y lograr convocar el buen esfuerzo de la gente, porque solo con esa actitud podemos merecer respeto y ganar un gobierno que realmente haga cosas y no se desbande, ¿no? Porque les dan poder a alguien que no lo ha tenido, llega a un ministerio y se desbanda. Todo lo que no ha podido hacer durante su vida lo hace como si estuviese desesperado, ¿no? Eso no queremos. Queremos que nuestra gente que vaya al gobierno vaya con una capacidad de autodominio, serenidad. Acá no hay envidias, no hay rencores, no hay nada, hay simplemente la actitud de Manco Inca. Él, cuando recibe a Pizarro, Hernández Soto, lo recibe con brazos abiertos, a pesar del crimen que se había producido, ¿no? Es como decir, ya, te voy a dar una segunda oportunidad, ¿no? Y de la misma manera lo engañan, de la misma manera lo traicionan, y eso se dio calando en nuestra. Pero tenemos que superar no para desbandar, ¿no? Sino para lograr
que seamos más bien un modelo de equilibrio, autodominio y capaces de gobernar con serenidad, convocar a todos, insisto, conectar y saber dialogar, ¿no? Por ahí iría un poco mi reflexión, ¿no? Otra pregunta, a ver, ahí. Profesora. ¿Por qué? Pregunta. Miren, compatriotas, que si observamos gracias por la oportunidad, a Tupac Yupanqui, se dice que navegó hasta la Polinesia. Estamos hablando de cientos de años atrás. Pero si retrocedemos un poco más, podemos observar también que la cultura caral, estando en la costa, sería increíble pues que no se atreve a navegar. Teniendo 11.000 años el hombre de Chivateros, Chillón también, estando en la costa, el hombre de Tayán, por ejemplo, en Piura, que no se atrevan a nadar. Estamos hablando de 11.000 años. O sea, ahí pues no hay vikingos, ahí no hay chinos. Yo pienso que ellos se han aventurado a navegar y eso parte por nuestra identidad, de reconocer que aquí también hubieron navegadores que, como bien dice la profesora, nuestra historia se nos ha ocultado. Entonces hay que indagar para averiguar si ellos fueron unos, me imagino que sí, unos grandes navegantes, porque teniendo a las grandes playas frente a ellos, no creo que no se hayan atrevido. Gracias. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y efectivamente el testimonio que sabemos ahora es pues, por lo menos en el caso de Tupac Yupanqui, pero tuvieron que haber otros, ¿no? Porque la leyenda misma de Viracocha, que viene del mar, ¿no? Eso es una cosa que indica que los pueblos que estaban aquí siempre miraban al mar porque de ahí había movimiento y no sabemos de qué tipo, ¿no? Claro, que verificaba la posibilidad de llegar a todas las islas con... Incluso los españoles dicen, ¿no? Estos indios nadan también en canoas personales que ellos no podían, se daban la vuelta, sus islas no podían manejar las canoas, ¿no? Así es. Entonces, eso no podemos dudar, hay que recuperarlo también y vamos, ¿no? Construyendo sobre lo positivo en todos los casos, no solo en el tema de infraestructura, no solo en el tema de construcciones, no solo en el tema de agricultura, no solo en el tema de gobierno, también en el tema de actitudes, cómo ser realmente herederos de un imperio que fue grande en América y admirado por todos, ¿no? Estaba levantando la mano por ahí. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, para la comentario y la que tiene usted, excelente. También, compatriotas, podría también decir de que en estos 5 siglos de humillación, de explotación, inclusive se puede hablar del holocausto andino, de toda una gran generación de tahuantinsuyanos sultánicos, también se puede decir que esto ha sido producto de la pérdida de la identidad, que fue producto de la conquista y la humillación y la falta, la pérdida de la autoestima que tuvieron todos nuestros compatriotas andinos a lo largo de la historia. Y eso fue a través de la historia la desgaste, la sumisión y la pérdida de nuestros valores culturales que ya teníamos. Entonces todo esto se ha sumado en los 5 siglos de que nosotros, ¿no? Que ya somos ya la parte generacional de toda esta historia, ya no tenemos la misma conciencia cívica, patriótica, cultural y amar a esta patria. Es por eso que estamos divididos en bloques. Peruanos que creemos en nuestros valores y peruanos que sencillamente se humillan y creen en el verdugo, o sea, en el sistema. Entonces podría ser eso también parte de este legado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y la identidad, previamente, antes de dar la palabra, creo que por ahí hay una opinión interesante también. Hablamos de la identidad, pero bajo esta lógica que le he puesto en la palabra conexión, ¿no? Porque no significa identidad en el sentido que todos tenemos que ser iguales, en la misma cultura, el mismo idioma, nada de eso. Lo que tenemos que ser es conectados en un solo interés. Y el interés es el de recuperar la grandeza de lo que fuimos los peruanos. Fuimos una de las civilizaciones originarias del planeta, ¿no? Esto es una cosa importante, originaria, en el sentido de que nosotros no nos mandó nadie, nosotros aprendimos de ceros, aprendimos a manejar nuestro territorio, a hacer nuestro diseño de arquitectura, de comunidad, sobre nuestra propia experiencia. No copiamos a nadie, hasta que llegaron los conquistadores y empezamos copiando la religión, ¿no? Y después se siguió copiando y seguimos copiando.
Hay que partir de lo que somos nosotros. Entonces, eso es la identidad. No que todos tengamos el mismo pensamiento, pero que sí sepamos usar lo que tenemos en nuestro país, en la riqueza de formas de vida, de lenguaje, de experiencia histórica. Ahí hay mucho que aprender y que lamentablemente las universidades no lo revaloran en esa medida, no enseñan el conocimiento andino, que es enorme, y seguramente en algún momento va a salir una enciclopedia del conocimiento andino que va a ser muy, muy voluminosa, según creo. Eso es lo que podría decir. Acá estaba levantando la mano. Bueno, buenas noches, compatriotas. Yo ya la mayoría me conoce, soy José Flores. Bienvenido, compatriotas del Macacerismo. Muchísimas gracias por estar aquí. Con su permiso, compatriota Pilar. Bueno, se ha hablado de todo un poquito, creo. Los compatriotas tienen muchas inquietudes, pero la mía, la mayor inquietud que yo tengo, ya que he leído un poco de Juan José Vega y de Fausto Reinaga, no me queda claro, para usted como el expositor, si usted cree realmente que existen las razas o no, ya que nosotros en nuestros libros, principalmente en Ejército Peruano, que fue uno de los primeros libros que leí, el segundo, perdón, pero donde se habla claramente de 4 razas, de las cuales nosotros partimos, que es la raza blanca, la raza negra, amarilla, y por supuesto la cobriza, ¿no?, que inicia desde que hoy es California, o los apaches o los pilarrojas, hasta la Patagonia de Chile. Entonces nosotros hablamos de 4 razas. Pero hoy, que yo soy muy consumidor de redes sociales, veo que la ciencia va avanzando y se está hablando de muchas otras razas más, ¿no? Para usted, como el expositor de hoy día, ¿existen las razas? ¿Cuáles son? ¿Y en qué posición estamos nosotros? Eso quería que lo diga. Muchísimas gracias. Claro. La raza es una construcción cultural. La idea de raza es una construcción cultural. O sea, hemos usado esa palabra para marcar la diferencia que hay entre los pueblos, ¿no? Yo dije que al comienzo esto fue un uso, entre comillas, inofensivo, ¿no? Porque había que ver, venía un califa o alguien con su séquito de Medio Oriente, con sus atuendos, ¿cómo lo llamaban, no? La raza de los palestinos, etc. Algo había que usar. La palabra raza es una manera, casi equivale a la de pueblo, ¿no?, o la de grupo. Y de hecho lo usan así distintamente, raza, pueblo, región, van usándose distintamente, ¿no? Entonces, yo concuerdo que es como la conquista en donde esa diferencia de jerarquía entre los pueblos europeos y los sudamericanos se empieza a tejer, ¿no? Pero no sobre una idea biológica, sino sobre una idea cultural. Porque para los europeos la cultura de los pueblos nativos era incivilizada, era inferior. No era tanto el hecho físico, no era por ese hecho, sino porque no tenían, primero porque fueron conquistados, y el hecho de ser conquistado desde Roma, no solo le daba la condición de inferior, sino que le daba la condición de esclavo. El conquistador tenía derecho de apropiarse del dominado, del que vencía en la batalla, y a colocarlo como su sirviente. Y eso pasaba con nosotros, ¿no? O sea, nos conquistaron y por eso ya fuimos inferiores, pero no tanto por ser físicamente distintos. Pero ahí está el siguiente. Ahí ya comienza la diferenciación jerárquica. Y cuando viene el discurso de la biología en el siglo XIX y viene Darwin con la propaganda enorme que tienen todas las universidades, se hace una jerarquía de las razas, ¿no? Y las razas pasan a tener un uso ya ofensivo, un uso discriminante, ¿no? Ni siquiera estrictamente biológico, ¿no? Porque lo único de biología que hay detrás es probablemente el color de la piel. Porque en términos de la cantidad de neuronas, el ADN y todo lo demás, el color de la piel no dice sino una parte, no dice gran cosa. De hecho, hay muchos de nativos que tienen ADN de asiáticos o incluso americanos de las tribus de Norteamérica que tienen también ADN asiático, ¿no? Aunque su apariencia era grandes y fornidas y coloradas, ¿no? Entonces, existen razas, existen diferencias. Eso no podemos negarlo. Si convenimos en que hay que seguir llamando las razas, pues
Si convenimos en un uso sano de la palabra raza, creo que no habría mayor. Si volvemos al uso un poco simplemente como diferenciación para la convivencia, para poder distinguir unos otros, puede ser, como bien dijo Pilar, no que implique un uso discriminante ni jerárquico. Contra ese concepto de raza es el que estamos en contra. Contra ese estamos en contra. La raza en el sentido fuerte, biológico, discriminante, jerárquico, que es, en ese sentido, como te dije, se consolida propiamente con el discurso de la modernidad y con el discurso de Darwin en particular, ¿no? Entonces, y por lo demás, creo que ninguna discusión debe procesarse en términos de raza, ¿no? No interesa de cuál sea su color, aquí somos sobre todo seres humanos y como tal nos comunicamos, ¿no? No sé si usted conoce al historiador venezolano Vladimir Acosta, que ha hecho un programa de televisión y de radio sobre los pueblos originarios que no se sometieron tan fácil. Y menciona a los araucanos, y menciona al cacique Huaycaipuro y algún otro de México. ¿Cuáles fueron los pueblos que no se sometieron tan fácil como el Imperio Inca? Eso lo quiero preguntar. Bueno, ahí sí, el detalle que puede aportar la historia puede ser importante. No lo conozco a detalle, pero sí, y los casos que son representativos, ¿no? De hecho, los araucanos incluso mataron a Valdivia, ¿no? Lautaro es un gran jefe que nunca se sometió, ¿no? Al punto que inspira, como sabemos, a la gran logia de Buenos Aires que encabeza la independencia, Lautaro, ¿no? Fueron guerreros por él. México no se somete tampoco. La Noche Negra en México dura, si no recuerdo mal, casi 180 días de resistencia de los aztecas contra las fuerzas de Cortés, ¿no? Que lo único que hacen es engañar a los de Tlaxcala, con qué ofrecimiento sería, que eran los rivales. Eran rivales como eran con los chumbilicanos, con los arequipeños o con los cusqueños, que de vez en cuando en las fiestas se oponen. Pero tú puedes hacer una rivalidad aparentemente deportiva, entre comillas, se convierte en una gran rivalidad, ¿no? Y ese es el arte de la política, ¿no? Que se mira mal el cacique tal con la cacique tal porque se ha casado con su hermana sin su autorización. Cizaña para que se peleen, ¿no? Eso hacían los romanos. Y enfrentaban antes de invadir, militarmente los dividían con ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces eso es lo mismo que hicieron en nuestro caso, y hicieron en México, y finalmente logran convencer a los de Tlaxcala para que los apoyen en la lucha contra México. Yo creo que nosotros sí tuvimos una resistencia, que es la resistencia de Vilcabamba. 36 años que comienza con Manco, prácticamente como ha dicho él, Manco inicialmente recibe a Pizarro, ¿no? Y después se da cuenta de lo que es Pizarro y bueno, inicia la rebeldía, ¿no? Entonces tenemos a Manco, tenemos a Tito Cusi, tenemos a Saidi Tupac y tenemos a Tupac Amaru, ¿no? Hubo una resistencia que duró 36 años, eso por un lado. Por otro lado, tenemos lo que el señor Pena llama los mesiánicos, ¿no? Entre ellos está Juan Santos Santahualpa, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Sí hemos tenido rebeldías permanentes, unas fuertes, otras menos fuertes, unas contra lo que Toledo, el virrey, intentó hacer, ¿no? Que nos fuimos rebelando, pero también nos fueron sometiendo, ¿no? Fundamentalmente con la religión, pero sí hubo rebeldía y hubo la cultura de resistencia. Se nos prohibió por sentencia en Tupac Amaru con el quechua tocar todos los instrumentos de viento, el plututo, o sea, se prohibió todo eso, ¿no? Y nosotros nos dejamos solos, hablamos el quechua, o todos, pero es un grupo, no han podido, porque hemos tenido una cultura de resistencia. Entonces no conozco la reaccionaria que tú hablas, no dudo que lo ha dicho, pero cada uno tiene su forma de ver la historia, ¿no? Y yo sí creo que tuvimos una cultura de resistencia bastante fuerte, al extremo que hoy nos encontramos acá discutiendo nuestra cosmovisión andina, nuestro pensamiento andino, ¿no? Está hablando de reciprocidad, que es andino, ¿no? Entonces, sí, hay una resistencia. Lo que pasa es que tenemos otra forma de ser, no tenemos esa actitud violentista que han tenido los que vienen de afuera. Es cierto, nosotros no tenemos actitud tan violentista,
somos más de conversar, de hablar, de entender, porque venimos de otra cosmovisión, no una cosmovisión occidental. Por eso la vez pasada decía, la cosmovisión andina nos marca nuestra manera de pensar, nuestra manera de raciocinar ante un hecho, ¿no? Y de ver las cosas. Pero yo sí creo que sí tuvimos una cultura de resistencia y hubo grandes movimientos, ¿no? El que está para ahí, ¿verdad? Compatriota, buenas noches. Yo quería una duda que tenía sobre los comentarios del compatriota de que nosotros habíamos perdido, habíamos fracasado en este encuentro de choque de civilizaciones porque no habíamos tenido predisposición a luchar. Yo creo que en esa parte está equivocado, ¿no? Por lo poco que he estudiado, lo que he leído. Cuando llegan los españoles coincide con una guerra civil en la cual ambas partes, al ver otro actor nuevo que está entrando a la guerra, obviamente ambos querían reunirse también. Y obviamente Atahualpa fue el primero y le tocó perder y aprovechar una guerra civil. Eso no quiere decir que seamos débiles, que no tengamos predisposición a luchar, porque siempre hemos luchado. La compatriota Pilar Rocha nos dice que hubo resistencia y hasta ahorita acá estamos resistiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Guerreábamos, de hecho, ¿no? Guerreábamos, se respondió militarmente, definitivamente hubieron enfrentamientos, salieron Quisquis, todos los generales que se enfrentaron, etc. En fin, todo esto es cierto, ¿no? Pero hay guerras, hay guerreros, hay guerreros, ¿no? Y la maldad guerrera es casi un producto romano, ¿no? Roma es el que lleva la maldad guerrera a un extremo, ¿no? Una cosa es, incluso hasta la Edad Media, las guerras entre España, Francia e Inglaterra eran como torneos, porque la primera regla es que no podías estar escondido tras un cerro, tras un bosque, tenías que estar frente a frente y que se viesen la cara a todos los combatientes. Se declaraba el torneo y se agarraban y ahí iba, ¿no? Alguien se lo ocurrió y dijo, pero ¿por qué mejor no los escondemos, no? Entonces empieza la táctica militar. ¿Por qué mejor no los engañamos, no? Empiezan a desarrollar estrategias ya más sofisticadas. ¿Y por qué no entrenamos a los luchadores, no? ¿Para qué salir a pelear con campesinos? Los guerreros incas eran campesinos comunes, que se reunían después de las cosechas, cuando el inca los convocaba, iban a pelear con lo que tenían, ¿no? Yo dejaba mi azada y me iba a guerrear sin ser entrenado militarmente. Roma entrenaba a sus soldados, estaban dedicados a la guerra. A eso es a lo que me refiero, ¿no? No había una maldad guerrera entrenada. Peleábamos, por eso que no es lo mismo que la selección peruana de fútbol hace unos 10 años jugaba con Brasil y siempre perdía, pues, ¿no? Hasta que no los entrenamos ya recién empieza, ¿no es cierto? Y todavía nos falta, por supuesto, ¿no? En el 95 había ejército profesional, había ejércitos que se dedicaban 100% a eso, no solamente eran campesinos. Claro. Renato, tranquilidad, tiene todo el derecho de preguntar, pero hemos quedado que la repregunta no, porque hay muchos que quieren, ¿no? Y más adelante vamos a ver lo que yo llamo el mito de Cajamarca. Yo no creo en esa Cajamarca, no creo en eso que la historia oficial nos dice, ese es un pensar mío, ¿no? Más adelante habrá una clase donde vamos a conversar sobre eso, ¿no? Pero está bien, tienen derecho a empezar de una manera, porque estas clases son para que entendamos, para que abramos nuestro magín, ¿no? Nuestra cesera y pensemos. Lo primero que tenemos que hacer es pensar, analizar y pensar, cuestionarnos las cosas. Ese es el objetivo, ¿no? Renato. ¿Cómo se llama? Renato. Renato. Sabemos que cuando llegamos en el primer siglo se llevó más de 100 toneladas de oro. Con eso, los leyes hicieron contrataciones, y en la actualidad el oro tiene relevancia económica. Y Francia no teniendo ninguna mina, es el cuarto país en el mundo con explotación en Sudáfrica. Creo que en esa política que está en el Perú
Sí, eso es una conciencia que tenemos que tener, ¿no? Al final, uno puede decir, la conquista se reduce a que quieren llevarse nuestros recursos naturales, ¿no? Por recursos, la pelea es por recursos, ¿no? Siempre lo necesita. En ese momento era sobre todo oro y la plata, ahora también, ¿no? Pero como el progreso tecnológico también requieren otras cosas. O sea, en el fondo todos los conflictos y guerras son motivados en control de los recursos. Y lo que tenemos que ser claros es que hay que ver cómo los protegemos, y en ese sentido un primer paso es la construcción, pero no, por supuesto no, eso no de por sí no garantiza mucho, ¿no? Pero hay que hacerlo y hay que ver cómo los protegemos. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué opinión o qué explicación nos pueden dar ustedes si viene una civilización, se encuentra con otra civilización y le dice que no tiene alma, que carece de alma? En mi opinión, es un pretexto para imponer su ideología, el cristianismo, su Jehová, su Jesús, que hasta ahora no. ¿Era imperio o no era imperio? No le escuchaba. El curaca de los chancas, Guaranda, participaba en el consejo directivo de los incas o no participaba. Por último, los 3 tratados fueron convocados por el Papa o por los judíos. Gracias. Es una pregunta interesante también, ¿no? Porque cómo denominar a lo que hubo en América, ¿no? Y el vocabulario que usamos es el que han armado en Occidente. Entonces dicen imperio, todo lo que tiene un jerarca único y que somete a la gente es imperio. Por lo tanto, lo de los incas también era un imperio, ¿no? Yo he hablado de ellos como una confederación voluntaria de ayllus. No era estrictamente imperio del Inca, porque el Inca no disponía que fuesen a la guerra. Él convocaba para que lo apoyen y tenía que ofrecer algo a cambio. Si no ofrecía algo a cambio, no iban a la guerra, simplemente. No había un imperio en el sentido occidental, en ese sentido. Entonces, necesitamos recrear nuestro lenguaje para pintar lo que nos pasó en la manera en que lo entendían los peruanos. Y para nosotros es mejor quizás de un incario, ¿no? Donde había un imperio en el sentido que imperaba un cierto orden, pero no imperaba una dominación estricta como la que hubo en la experiencia europea. Eso diría yo. ¿Quiénes promueven las alianzas en Europa? Es una pregunta bien interesante. No da para conversar ahora porque vamos a llegar a terribles secretos. Vamos a ver que en el final son negociantes los que arman las guerras del mundo y llevan a los tratados y colocan los puertos de verdad. Pero creo que eso merita una discusión posterior. Una más. Mi pregunta es esta: ¿cuáles fueron las consecuencias a largo plazo del descubrimiento de América en Europa y en el mundo? Esa es mi pregunta, en el tema. Sí, es igualmente una pregunta trascendental, porque uno puede pensar que el buen romance, la consecuencia fundamental para Europa es que florece lo que ahora llamamos capitalismo, ¿no? Florece la economía comercial, florece la artesanía, los negocios de los mercados europeos y finalmente florece la industria que vive también de los recursos que empiezan a sacar de las colonias. La consecuencia fundamental es que a partir de la conquista se reparte el mundo entre una Europa que domina y todo el mundo, no solo América Latina, sino todo el mundo pasa a ser colonia de los países europeos, ¿no? Lo único que hacen los otros países es sumarse al ejemplo español y hacer lo mismo en África y hacer lo mismo en Asia, y tenemos lo que llamamos sistema capitalista global, que en realidad es el dominio de los poderosos que surgieron del comercio, las finanzas, y avanzaron al control de los gobiernos y avanzan incluso al control de las entidades internacionales, de derechos humanos y todo eso, ¿no? Los tratados que están, las élites. Así lo han montado. Nuestro problema es ahora cómo lo desmontamos, y hay que hacerlo de una manera inteligente. Eso es la cosa que hay que considerar, ¿no? Ya todos sabemos de lo que hemos sufrido cuando llegaron los españoles en la conquista de América. Ellos no descubrieron, ya nosotros vivíamos acá, o sea, nuestros ancestros. ¿Por qué hoy en día entonces yo voy a eso?
nos obligan en los colegios a festejar el día que ellos vinieran a usurpar nuestra dignidad. ¿Por qué festejamos el 12 de octubre como el descubrimiento de América? ¿Por qué permitimos que siga el engaño a toda nuestra juventud y a todos nosotros que hoy en día seguimos viviendo? ¿Por qué no reescribimos esa parte de la historia y contamos la realidad? Mientras no hagamos eso, yo creo que vamos a seguir sumergidos en esta nube de engaño y mentira. Yo pregunto eso, ¿por qué no lo sé? Claro, al final la derrota que sufrimos en Cajamarca la seguimos sufriendo hoy día, ¿no? Como quisiéramos cambiar muchas cosas, obviamente tampoco vamos a decir que todo lo que se ha contado es mentira, no es así tampoco, hay muchas cosas que dicen y son ciertas. Lo que se ha ocultado es la historia nuestra, eso tenemos que ir corrigiendo fechas, ¿no? O sea, hay que rendir homenaje más grande. ¿Quién tendría que ser la principal figura de la cultura de la civilización peruana? El que tendría que estar en todo lado, que todos también creen ustedes. Les propongo lo siguiente, para mí es Manco Cápac. Manco Cápac funda el primer encuentro, enseña las principales leyes que según Pachacútec él simplemente las retoma y enseña a vivir a los pueblos. Él es el fundador de la gran civilización. Muchos dijeron, los historiadores europeos, norteamericanos, que eso era solo un mito, ¿no? ¿Quién puede salir de un lago? Bueno, que salió de un lago no, eso puede ser mito, pero probablemente vino navegando, ¿no? Y eso no lo hace mito, sino que lo explica cómo llegó después de probablemente de haber sido parte de las comunidades de Tiahuanaco. ¿Quién sabe, no? Entonces, esto hay que reescribir, de acuerdo, pero no es como tan fácil de decirlo, lo hacemos ahora. Habrá que ir poco a poco, para eso estamos viendo el tema del gobierno, porque cuando estemos en el gobierno con la gente vamos a ir poco a poco corrigiendo, respetando lo que hay que respetar, pero poniendo en el centro lo que es el gran orgullo de nosotros, que es la cultura, la sabiduría de los incas. Bueno, yo me voy a permitir poco también responder, ¿no? En realidad, estamos dominados. Tenemos una mentalidad colonial, no nos hemos quitado. Fíjense, hoy el ministerio que yo llamo de la Agricultura, ellos que están ahí en la avenida Javier Prado, ¿no? Ellos concursan íberos, somos íberos, ¿no? Somos parte de Iberoamérica, somos. Algunos de ustedes nació en la península ibera, en Portugal y España, yo creo que no hemos nacido ahí. Entonces, ¿cómo es posible que desde el gobierno hoy en día se hable del Fondo de Iberoamérica y nosotros demos premios iberoamericanos y Perú y 21 países más están allí como íberos? Yo creo que una de las primeras cosas es quitar eso de íberos, ¿no? Algún despistado comentarista de televisión que habla de la madre patria. ¿Quién es la madre patria? ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo es posible que todavía haya gente que habla de la madre patria? Todavía tenemos una mentalidad colonial. Todavía los españoles son los blanquitos, es falso. Tenemos 8 siglos de dominio de los árabes. Entonces, ¿qué blanquitos son? De otros son blanquitos, ¿no? Que son árabes, en el fondo, que hay una mezcla, ¿no? Entonces, el problema que tenemos, ¿no?, es que la mentalidad colonial, yo les cuento algo para que tengan una idea. Un señor Cusqueño, cuando se propuso un trabajo sobre Tupac Amaru, traer los restos, y yo estaba manejando ese proyecto, traer los restos de Fernando, ¿no? El señor Cusqueño en el Congreso hace 2 o 3 años hizo poner, ¿no?, que el rey de España reconociera los títulos de Fernando Tupac Amaru. Yo le pregunté a ese señor si el rey de España tenía derecho a algo, porque nosotros no éramos vasallos, y que eso era un asunto de los peruanos. El reconocer un título de Inca a Fernando Tupac Amaru era un asunto de peruanos y no de un rey de España. El proyecto no se sigue trabajando porque en realidad estos congresistas decían que tenía que venir el rey,
Yo tendrá que venir a arrodillarse ante nosotros y a pedir perdón por todo lo que nos hizo, ¿no? Y por supuesto el proyecto no se iba a hacer y tampoco queríamos que se hiciera de esa manera como se distorsionó. Pero esa es nuestra mentalidad, como un ejemplo, porque hay una mentalidad colonial que no hemos abandonado. Hay una mentalidad que todavía pensamos que somos vasallos. Hay miles de gente que está furibunda porque el señor Castillo, a quien yo no defiendo, pero cuando vino el rey le aclaró las cosas y muchos se enfurecieron, que era un maltrato, que era un ignorante, que se había creído. Yo contesté, ¿para qué vino el rey? Si tiene tremendo rabo de paja, como decimos, el voto se le enfrentó. Continuamos entonces, Carlito, porque estamos terminando. Al punto, por favor. Terminamos con la Profesor, una pregunta. Nosotros debemos llamarlo, como se dice, no, seguir llamándonos conquistador o es invasor. Porque cuando nosotros lo vemos, o sea, nosotros analizamos, yo analizando simplemente que se analiza, si nosotros éramos, pues, tenemos una cultura milenaria, entonces yo pienso, cuando ellos ponen, dice, conquista, pero ¿qué ha conquistado? Acá había bárbaros, ¿qué había acá? O sea, acá había silvestres, un tipo de personas que existían, cuando ellos nos dicen que han conquistado. Pero ¿cómo pueden conquistar a un pueblo civilizado? Lo que nosotros sí podemos decir, a los incas sí podemos decir que ellos sí conquistaban. ¿Cómo conquistaban? Justamente porque ellos, cuando iban a otra cultura, lo que hacían es que ellos ya le aceptaban con todo así, con su ley, con su costumbre. Entonces, ahí se puede decir, bueno, que sea así conquistado y está aceptando. Pero no se puede decir pues, que no es conquistador. Para mí, bueno, su nombre es invasor, no conquistador. Simplemente pero el profesor nos ha traído uno de sus libros. El profesor tiene varios libros escritos. Quiere que se regale a alguien, ¿no? Entonces, el libro se llama El retorno de las runas. Yo lo tengo en un buen libro. Y yo le digo una cosa, se va a sortear y hay una persona que lo va a tener. Pero sería bueno que esa persona, una vez que termine de leerlo y lo vaya prestando. Los libros no son para tener en gaveta, no son para guardar en escritorios. Los libros son para leerse. Entonces, vamos a hacer el número, ¿qué número? Número 5, con DNI, por favor. Que termine en 5. A ver, venga. DNI, por favor. Termina en 5. Pregunta, por favor, pregunta. Número 5, número 5, por favor. Bueno, no se olviden que el día de mañana, ya hemos por terminado. El día de mañana viene el doctor Tejada. También